Recuperamos la comunicación con el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Magistrado, Buenos días, Manuel. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias. gusto de saludarle, magistrado. Pues estábamos comentando, todas estas acciones que se han venido sucediendo en estos últimos días en relación, pues primero con la concesión de una suspensión por parte del juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Rodrigo de la Pesa, a la Comisión Mexicana de Derechos Humanos para que se nombraran estas dos magistraturas en la sala superior a efectos de que pues la calificación y validación de la elección presidencial cuente con pues el número de magistraturas requeridas para precisamente establecer esta mayoría pues necesaria de al menos 6 magistraturas en la validación de la elección. Sucedió Sí, la suspensión, luego supimos pues del acuerdo que aprobaron por unanimidad en el tribunal, desconociendo la competencia del juez Rodrigo de la Pesa en la materia, el recurso de queja que se interpondrá por parte del tribunal ante el Consejo de la Judicatura Federal, y luego están los otros temas, la denuncia pues que presentará el Tribunal Electoral en la Fiscalía General de la República por la vía penal contra el juez, y el tema del juicio político que promueve la Secretaría de Gobernación en la Cámara de Diputados contra este juez. ¿Cómo sucedieron las cosas, magistrado Reyes Rodríguez? Manuel, todo inició por la presentación de una demanda, ¿no?, en materia de amparo que presenta la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, alegando que la omisión del Senado de la República de nombrar a las dos magistraturas que incurrieron en ausencia definitiva el año pasado generaba una afectación en los derechos humanos de esta organización civil y de la ciudadanía, porque el Tribunal Electoral debe integrarse, ¿no?, conforme a la regularidad constitucional, con 7 magistraturas. Y esta ausencia de magistraturas particularmente está relacionada con la obligación legal para calificar la elección presidencial. La ley prevé la participación de al menos 6 de los integrantes de la sala superior para decidir sobre la validez o nulidad de la elección. Hay un artículo que está invocando el juzgador, el artículo 167 de la ley orgánica, que habla de la ausencia temporal de un magistrado que se podría suplir por magistrados o magistradas de mayor antigüedad o mayor edad que estén laborando en las salas regionales, pero habla de un plazo de ausencia por no mayor, digámoslo así, a 30 días, magistrado. Sí, el juez de la PESA lo que hace es establecer una medida cautelar relativa a que temporalmente la sala superior pueda ejercer una interpretación por analogía para llenar esas ausencias definitivas. Cabe señalar, Manuel, que la única forma establecida en la Constitución y en la ley para cumplir con el nombramiento de ausencias definitivas por conclusión del cargo es facultad exclusiva del Senado de la República una vez que la Suprema Corte le presenta las ternas. Esta obligación del Senado, de hecho, tiene un plazo en la misma legislación. Ese plazo no se cumplió y por eso el juez lo que hace es, a través de esta remedio cautelar, decir que la Sala Superior aplique el artículo 167, que establece supuestos análogos. Hay un supuesto de vacante definitiva cuando una magistratura no concluye el cargo en el periodo para el que fue designado, y entonces la ausencia será suplida por la magistratura de la sala regional con mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad, si existen algunos asuntos de urgente atención. También está previsto el caso de ausencias temporales, al que tú mencionas, cuando una magistratura
pide una licencia, pero esta no excede de 30 días, y entonces ahí el presidente o presidenta de la Sala Superior formula digamos, una propuesta que somete a la decisión del Pleno. El caso concreto no es de una ausencia temporal, es en realidad de una ausencia definitiva, por lo cual el supuesto análogo es el de vacante definitiva, que está establecido en este artículo 167 que citas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y el juez lo que dijo es, Tribunal Electoral, Sala Superior, temporalmente designa en tanto se resuelve el fondo del juicio de amparo. Ahora, la Sala Superior, nos reunimos, el Pleno, la semana pasada, esta semana, este lunes, y deliberamos no dar trámite a esa medida cautelar, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que no es competencia del juez de amparo al tratarse de materia electoral. Por lo tanto, el juez debió declinar su competencia, desechar el amparo y reencauzarlo al Tribunal Electoral, en donde sí hay una absoluta claridad en la competencia de la Sala Superior. Y que de hecho la magistrada presidenta Mónica Soto someterá a la consideración del Pleno de la Sala Superior esta propuesta para suplir temporalmente la ausencia definitiva, pues, de al menos una de las magistraturas, ¿no? Sí, deberá presentar la propuesta, porque el mismo artículo 167 dice que para hacer la declaración de validez de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Integrantes solo somos 5 actualmente, o sea, no habrá un sexto integrante en términos formales, porque integrantes son los que designa el Senado de la República, ¿sí? Estamos en un supuesto extraordinario que de mi perspectiva era evitable si el Senado hubiera cumplido con su responsabilidad de nombrar estas magistraturas, y ante ese supuesto extraordinario, digamos, el recurso que se tiene es aplicar por analogía estos supuestos y hacer el nombramiento de una magistratura regional para que ejerza como magistrada en funciones de la Sala Superior para los efectos previstos en la ley, y digamos, porque tenemos la obligación de cumplir con un quórum de sesión. Ahora, se toma esta determinación, este acuerdo, se toman otras medidas como, por ejemplo, presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, y hay una medida con la que la magistrada Yanine Otálora y usted manifiestan su desacuerdo, que es pues presentar una denuncia penal en la Fiscalía General de la República en contra del juez. ¿Puede el tribunal presentar una denuncia penal contra un juez o es competencia del Consejo de la Judicatura Federal, magistrado? En mi opinión, Manuel, es competencia del Consejo de la Judicatura Federal, porque se debe seguir un procedimiento que primero se desahoga, digamos, en materia administrativa en el Consejo de la Judicatura, y una vez que ahí se haya concluido que hay elementos para una denuncia penal, entonces están obligados a darle trámite en ese sentido. Como bien señalas, Manuel, tomamos 3 resoluciones. Una, no dar trámite a la medida cautelar por incompetencia del juez de amparo. 2, presentar la queja que corresponde dentro de los cauces institucionales para que el Consejo de la Judicatura, quien es el competente para valorar la actuación de este juez, lo haga y determine las consecuencias. Y la tercera resolución, las 2 primeras se tomaron por unanimidad, la tercera resolución por mayoría de 3 magistraturas, y lo que acordaron fue instruir también a la dirección jurídica del Tribunal Electoral a presentar la denuncia penal ante la Fiscalía. Ahí estuvimos en desacuerdo, la magistrada Otálora y yo,
particularmente a mí me parece que se tiene que agotar la queja ante el Consejo, además de que había otros recursos que no se acordó instrumentar, pero son vías, digamos, de revisión de la decisión del juez, como es presentar una queja que revise la suspensión provisional ante el tribunal colegiado, o inclusive, como el fondo de este tema es una diferencia de criterio por la competencia del juez de amparo o del tribunal electoral, también está previsto en la ley orgánica que la resolución de conflictos competenciales o cuestiones competenciales entre dos órganos del Poder Judicial se lleve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sea la que determine la instancia competente. O sea, podría ser el Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte de Justicia con este conflicto competencial, pero se eligió además acudir a una vía penal. En su opinión, esto implica, porque hemos pues escuchado distintas voces al respecto, una ruptura del Tribunal Electoral con el resto del Poder Judicial de la Federación. Ese, como tú dices, es una opinión, una apreciación, no la comparto. Lo que implica es que tres integrantes de la Sala Superior consideran pertinente solicitar la presentación de esa denuncia. Ahora, yo no lo consideré pertinente porque el recurrir a instancias penales debe ser, digamos, un último recurso cuando se siguió un procedimiento que genera los elementos para decir que hay una posible comisión de delito. Previo a eso, cualquier acción se ha interpretado, digamos, que cualquier acción penal no justificada en términos de un procedimiento se ha identificado por criterios interamericanos como un amedrentamiento a la independencia judicial. Todo el Poder Judicial, Manuel, en México y en el mundo, debe tener garantías de ejercer su función en condiciones de independencia judicial. Por lo tanto, lo pertinente es evitar acciones que sean amedrentadoras o inhibidoras de la acción independiente, ¿no? En un juicio, y porque eso protege tanto a las partes como a los propios juzgadores de injerencias o presiones externas o internas, ¿no? Entonces, lo que es, digamos, el estándar internacional es que no es recomendable acudir a ese tipo de persecuciones o de vías penales para denunciar, salvo que haya, digamos, elementos, ¿no? Los jueces no están tampoco exentos de responsabilidad en materia penal, pero para eso hay procedimientos, inclusive se requiere de un desafuero conforme a nuestra legislación electoral, por ejemplo, en el caso de las altas cortes, ¿no? Magistrado, lo que sí queda claro es que hay dos bloques y esto, bueno, ya está más que claro para todo el mundo, incluso desde el proceso que llevó a que usted abandonara la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el año pasado, a finales del año pasado, y la asumiera la magistrada Mónica Soto. Está el bloque de la magistrada Soto con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, y están las diferencias de criterio que sostienen la magistrada Yanino Talora y usted. Esto es muy claro en decisiones pues muy trascendentes como lo que estamos viendo a continuación con pues una decisión como llevar por la vía penal a un juez. ¿Es transitable lo que ocurre en el Tribunal Electoral existiendo esta diferencia tan marcada de criterios entre dos grupos, magistrado Reyes Rodríguez? Parte de las condiciones de independencia, Manuel, es precisamente respetar las diferencias, el disenso. Un órgano colegiado no tiene el mandato de ser monolítico y de que todos voten en el mismo sentido. De hecho, hay una independencia de criterio de cada una de las magistraturas.
y debe ser respetada y garantizar sus condiciones para ejercerla con autonomía e independencia. Sí, no se trata de que voten en unanimidad, magistrado. Me refiero, sí, pues no concretamente a que pueda haber diferencias sobre ciertos temas, sino a dos bloques claramente, pues digamos, incluso enfrentados, como los señalamientos que se hicieron, pues hace unos meses sobre reparto de cargos por un lado, sobre por el otro lado, pues otro tipo de circunstancias relacionadas con la petición de adquirir direcciones. En fin, es una situación que pues aflora cada vez que se dan estas diferencias de criterios, magistrado. Me refiero básicamente a esta situación pues de ruptura al interior del propio tribunal, no a que puntualmente sobre ciertos asuntos pues difieran, como es obvio en un proceso de deliberación jurídica, magistrado. Aflora porque se recuerda, Manuel, pero no es la motivación de las diferencias de votaciones o criterios. Nosotros, digamos, como cualquier colegiado, tenemos que decidir por reglas de mayoría, ¿no? Y si el consenso nos lleva a la unanimidad, eso ciertamente le puede dar más fortaleza argumentativa a las decisiones que toma un colegiado. Sin embargo, las diferencias son una expresión de visiones distintas sobre la aplicación de la ley, sobre la interpretación de la ley, sobre la pertinencia y viabilidad de ciertas soluciones jurídicas, y de hecho, en general, digamos, de todos los casos que se presentan ante la sala superior, aproximadamente el 90% se resuelven por unanimidad, y así ha sido la tendencia, digamos, histórica. Yo soy integrante del Tribunal Electoral desde 2013. En la Sala Regional Monterrey teníamos un porcentaje de unanimidad del 99%, ¿no? En Sala Superior, desde que yo recuerde, la tasa está como del 90% de resolución por unanimidad. Efectivamente, también hay que decir que muchos casos pues ya tienen una respuesta en la ley, y bueno, es difícil pues tener diferencias sobre lo que la ley establece con claridad, ¿no? Las diferencias de criterio se dan, por ejemplo, en esta pertinencia, ¿no? De presentar una denuncia penal. Bueno, no, yo no creo que sea pertinente, y me parece que inclusive no abona las condiciones de independencia del ejercicio de cualquier juez. Ahora, pues hay otros criterios que deciden actuar en ese sentido, y tendrán sus razones jurídicas para hacerlo. Para eso se aprueban documentos. En este caso va a ser un acuerdo, Manuel, que tendrá que ser público, con las razones que expone pues una mayoría respecto de una decisión, con las razones que compartimos para declarar la incompetencia del juez y la competencia nuestra, argumentarla, y presentaremos nuestro voto de disenso. Digamos, la ventaja es que son públicas estos acuerdos, se pueden analizar, y me parece que en un contexto de democracia, pues hay que respetar las diferencias de opinión, discutirlas, sí, que haya una deliberación pública, que en la agenda pública también exista la rendición de cuentas y la revisión constante de la actuación del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ahora no digamos, no tendríamos por qué estar exigiendo visiones únicas, ¿no? O No, está claro, pero no, obviamente no, magistrado, pero hubo señalamientos súper fuertes, como que había intromisiones de agentes externos que impulsaban resoluciones al interior del Tribunal Electoral bajo su presidencia, y por el otro lado usted hablaba del reparto de cargos. O sea, fueron señalamientos que pues como que se saldaron con esta salida suya y pues la llegada de la presidencia de Mónica Soto, y que ahí quedaron un poquito en el aire para quienes fuimos testigos pues de lo que se dijo, que no fue un asunto menor. No, le reitero, pues no me refiero evidentemente a la diferencia de criterios que pueda existir.
todos esos señalamientos, digámoslo, ya quedaron superados, magistrado. Mira, Manuel, sí, en algún sentido, porque como yo lo he dicho, pues los señalamientos hay que probarlos, ¿no? Y no están probados. Ahora, qué bueno que tocas ese tema, porque, por ejemplo, lo que sí existe, que yo todavía no conozco y he escuchado o leído en algunos medios de comunicación, es que hay una denuncia anónima, ¿no? Respecto de mis criterios, y no solo de mayoría o de unanimidad, también hasta de los votos particulares, en una, digamos, especie de selección o de una cherry picking, o sea, de estar seleccionando criterios y cuestionarlos, y, y, y los medios de comunicación han sido los que algunos han dado cuenta de esa denuncia anónima, pues que, por ejemplo, yo, por lo que leí, se presentó en instancias penales, en Fiscalía de Delincuencia Organizada, en la Función Pública, en el Consejo, aquí en el Tribunal, y yo no conozco todavía de esa denuncia, nadie me ha notificado, ¿no? Y además no se, digamos, no se percibe ninguna prueba, son especulaciones, y por ejemplo, en ese sentido, es que, digamos, yo defiendo la protección a las condiciones de independencia judicial y considero que no es pertinente estar haciendo denuncias penales sin los elementos ni probatorios, sin los procedimientos que lo demuestren. Entonces, no, o sea, puede haber discusiones y diferencias con señalamientos. Lo importante es revisar los elementos que hay y los argumentos, ¿no? No solo las especulaciones y señalamientos que se dicen sin alguna digamos que procedimiento y capacidad probatoria, ¿no? Entonces, justamente eso era lo que preocupaba, ¿no? Manuel, si hubiesen sido para mí una razón, digamos, sustancial sobre que mi actuación pueda generar, digamos, diferencias de criterios por lo que pasó en diciembre, pues mejor hubiera renunciado en diciembre, no solo a la presidencia, sino también a la magistratura electoral, porque no hubiera yo garantizado condiciones de discusiones objetivas. Lo mismo espero que del lado de mis pares se haya superado, porque hay que, uno, actuar siempre de manera pegada a la ley, pero también tenemos obligaciones de decidir con objetividad, con imparcialidad, con independencia. Y yo sí espero que estén superadas en la medida en que eso es lo que profesional y responsablemente esperan las partes que vienen a un tribunal, ¿no? Decisiones objetivas en donde no sean diferencias internas, salvo las de criterio jurídico, las que determinen las soluciones. Sí, porque si no estaríamos cumpliendo con un debido acceso a la justicia y y con el mandato de resolver conforme a la ley y a los principios que rigen nuestra función. Si yo no lo hubiera superado, con toda honestidad, Manuel, te digo que lo mejor hubiera sido renunciar en diciembre, ¿sí? Porque eran tengo la obligación, claro, de resolverle a las partes conforme a, te digo, apegado a la ley y criterios de objetividad e imparcialidad. Sobre lo que entonces nosotros lo dijimos en este espacio, señalamientos graves sobre personas que son justamente ahora quienes van a calificar y validar la elección presidencial y que estaban ahí colgando de sus personas, pues esas acusaciones, esos señalamientos, y usted dice, superamos, digamos, esta crisis y llegan pues a la validación, al proceso de validación y calificación de la elección presidencial de la manera que están llegando, y se abre este otro capítulo sobre justamente pues una diferencia en torno a cómo procesar como institución un requerimiento de esa naturaleza, porque finalmente la decisión del juez del juez de la PESA, pues tiene que ver con pues el meollo de su función jurisdiccional más relevante, que es justamente la calificación de la elección presidencial, magistrado. Sí,
Manuel, por eso es importante sí la prudencia de las, digamos, posiciones públicas que asumimos, la relevancia de la actuación de la Sala Superior, digamos, está prevista en nuestro diseño constitucional. Ahora también hay que decir que los resultados electorales son contundentes, ¿no? Entonces, si bien hay que culminar este proceso electoral con las formalidades y con la calificación que corresponde, también, digamos, sería un poco iluso pensar, ¿no?, que la decisión que tome el Tribunal Electoral, pues va a dejar de reflejar la contundencia de los resultados electorales. Entonces, digamos, hay que sobredimensionar también las discusiones en el contexto en el que estamos. Me parece a mí que lo más relevante, Manuel, yo concuerdo contigo en la trascendencia de la función de la Sala Superior en un proceso electoral, pero en el caso concreto de la decisión que tomó el juez Rodrigo de la Peza y la situación actual del tribunal, me parece que lo estructuralmente importante es que el Senado de la República ha dejado de cumplir con sus funciones de nombrar magistraturas electorales. En el Tribunal Electoral, 2 en Sala Superior, 5 en salas regionales, 1 en la sala especializada, más de 40 nombramientos faltantes en los tribunales electorales estatales. Y todo este proceso electoral se ha desarrollado en esas condiciones. Por lo tanto, me parece que lo que hay que preguntarnos es por qué el Senado de la República, con el quórum que debe tener de una mayoría calificada, decidió no ejercer su función y responsabilidad de integrar los órganos electorales, los tribunales electorales, cuando estamos cumpliendo con nuestra labor más importante prevista en la legislación, que es arbitrar los procesos electorales hasta su conclusión. Y me parece que esa es una decisión política del Senado de la República sobre la cual digamos que es lo más trascendental, porque eso ha generado controversias en las integraciones de los tribunales electorales que hemos tenido que resolver en Sala Superior, y está poniendo a la Sala Superior en esta situación extraordinaria de tener que analizar a través de qué interpretación se puede cumplir con una exigencia legal. Y sí, lo importante es aplicar la ley, y la exigencia es de un quórum específico. ¿Por qué vía se tendrá que decidir? Pues si el Senado, que está en receso, pero la Comisión Permanente está en funciones, no toman la decisión de nombrar, entonces hay que acudir a estas vías alternativas no idóneas, no previstas para esto, y lo que refleja eso es una falta de funcionalidad, no solo de los tribunales, sino también del Senado de la República, que no está cumpliendo con su función. Eso sí me parece trascendental desde el punto de vista institucional del Estado de Derecho. Calificar la elección como válida, pues digamos, es algo que va a tener que pasar, ¿no? Pues sí, es su obligación constitucional, evidentemente, ¿no? Ahora es cómo llegamos hasta aquí y el planteamiento que usted hace respecto de la omisión en la que evidentemente, digo, es innegable, pues ha incurrido el Senado de la República en realizar los nombramientos de estas 2 magistraturas. Pues, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, yo le agradezco mucho su tiempo esta mañana y seguiremos en comunicación con usted, si me lo permite. Yo agradezco tu tiempo y el de tu auditorio, Manuel. Por supuesto que seguiremos en comunicación.